Muy buenas, mi nombre es Alejandro García Fernández y el objetivo de esta sesión es un poco profundizar en los detalles técnicos de la integración de Space dentro de PetClinic, en concreto en los tres últimos pasos que, como habréis visto en vuestra clase de laboratorio, por temas de tiempo no hemos podido abordar de forma muy detallada. En concreto, el objetivo de este vídeo va a ser dar un poco más de detalle sobre cómo podéis configurar vuestro iPricing, de tal forma que podáis hacer la autoadaptación con Space de una forma más controlada y no simplemente copiando y pegando el código que os damos como base o como modelo. Después también abordaremos cómo configurar el backend para que vuestro PaidClinic sea capaz de crear en Space de forma autónoma los contratos de los distintos owners para poder adaptar su experiencia de usuario en función del plan que tiene la clínica contratada. Y por último veremos cómo incluir estos feature toggles dinámicos a lo largo de todo PaidClinic, tanto para activar y desactivar componentes en la interfaz de usuario como para poder controlar el acceso a las distintas características a nivel de backend. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el principio. Un iPricing, tal y como habréis visto en laboratorio, es simplemente una formalización de un pricing habitual, como en este caso en formato YAML. El pricing es lo que tenéis a vuestra izquierda, es decir, lo que el cliente ve cuando entra en este caso a PetClinic, mientras que el iPricing es la misma información que tenemos en el plan de precios, pero serializada, por así decirlo, como un YAML que permite a Space procesar esa información para automatizar la evaluación de esos feature toggles dinámicos que vamos a incluir después en nuestra aplicación. Nosotros vamos a utilizar Pricing to YAML como la sintaxis para definir estos iPricing, aunque en general el iPricing es un metamodelo que se ha propuesto en la literatura que se puede realmente serializar en cualquier tipo de lenguaje. En este caso, como he dicho, como vamos a utilizar Pricing to YAML, antes de comenzar hay que entender conceptualmente en qué cuatro áreas, digamos, Pricing to YAML separa un plan de precios. La unidad mínima que constituye cualquier plan de precios son las características, es decir, aquellas funcionalidades cuya presencia o ausencia en una suscripción puede guiar a un usuario hacia una suscripción u otra. Es decir, son esas funcionalidades a las que nosotros vamos a permitir o a restringir el acceso. Los límites de uso son restricciones adicionales sobre esas características para limitar aún más su uso. Es decir, no solo vamos a imponer restricciones del estilo puedes utilizar esta característica o no, sino también hasta qué punto puedes utilizarla. Un ejemplo perfecto dentro de PetClinic es, por ejemplo, la gestión de mascotas, ¿no? Un owner puede tener un número máximo de mascotas que está limitado en función de su suscripción. Y después los planes y los add-ons, ambos son contenedores de características y de límites de uso, podríamos verlo. Solo que los planes son como la versión base de la asignación, digamos, de valores a las características y a los límites de uso en una suscripción. Es decir, los planes delimitan a un segmento completo de usuarios, por ejemplo, usuarios individuales, usuarios profesionales, pero individuales, y organizaciones. Podría ser, ¿no? Y eso nosotros en PetClinic lo hemos trasladado al plan Basic, Gold y Platinum. Podría ser un ejemplo. El hecho es que los planes asignan un valor a todas las características y a todos los límites de uso. Y los add-ons lo que permite es, sobre ese plan, que es la base, por así decirlo, de todo, añadir algunas características o extender ciertos límites de uso gracias a pagar una cantidad de dinero adicional. ¿Vale? Esas son un poco las diferencias conceptuales entre los cuatro términos que vamos a barajar. ¿Cómo podemos implementar esto dentro de Pricing to YAML? Bueno, pues para ello vamos a ver los siguientes 5 subapartados. Una característica, si consideramos un pricing al que podríamos estar acostumbrados de cualquier SaaS, es básicamente una línea en la que tú tienes el nombre de la característica y un tick indicando si la tienes o no incluida. Dentro de Pricing to YAML lo podemos definir de la siguiente manera. Dentro del bloque Features podemos definir el nombre de una característica siempre usando el camel case y dentro podemos proporcionar hasta 5 atributos distintos. Una descripción, que es opcional, un tipo de valor, que puede tomar los valores boolean, numeric o text, un default value, que es el valor que va a tomar por defecto esta característica. Esto lo veremos después en los planes, pero nos va a servir para que si esta característica no se sobrescribe en ningún plan, por defecto va a tomar este valor.
Obviamente, el valor debe coincidir con el tipo de valor que se haya especificado justo aquí arriba, ¿de acuerdo? En este caso, como la característica es booleana, pues simplemente estamos diciendo que el calendario, como es en este caso, puede estar activado o desactivado. Pero sin embargo, si nos vamos a support priority, pues en este caso será una característica de tipo textual que puede tomar los valores low, medium y high. Cuidado, si hay números en la fila, significa que puede haber una característica elíptica, podríamos decir, como cuando en lengua habíamos el sujeto elíptico, es decir, una característica que no está expresamente representada aquí, pero que realmente existe, como en este caso podría ser patch management, y los números representan límites de uso, por lo que no podemos meterlos aquí como valor, ¿vale? Eso es importante. Después el campo expression nos va a permitir, eso lo vamos a ver un poco más adelante, por lo que no me voy a detener ahora, pero nos va a permitir definir esa, podríamos definir la restricción, sí, que se va a evaluar en tiempo de ejecución para determinar si un usuario puede acceder o no a una característica. Y por último, el tipo es simplemente una taxonomía de características que podéis poner domain por defecto siempre, o si queréis ir más directos al grano y ser más explícitos, siempre podéis consultar la documentación de Pricing to YAML para ver los tipos de características que hay y definirlas. Pero como digo, es algo meramente semántico, por lo que no es necesario ni va a afectar la funcionalidad el cambiarlo de domain a cualquier otro tipo. Con respecto a los límites de uso, era lo que comentaba aquí. Realmente nosotros tenemos una característica elíptica. Voy adelantándome, aquí abajo podéis ver la que la podemos denominar patch, y estos números representan un límite de uso, no una característica en sí. Los límites de uso dentro de Pricing to YAML se van a definir dentro del módulo Usage Limits de esa sección y se definen de forma similar a las características, obviamente con sus diferencias en lo que respecta a atributos. Pero aquí ponemos en camel case el nombre del Usage Limits, después tenemos una descripción, después el tipo de valor, que en el caso de los Usage Limits puede ser numérico o booleano. Usualmente la gran mayoría van a ser numéricos, ¿vale? Los booleanos son para casos muy concretos. Y después en el valor por defecto pues ocurre más o menos lo mismo. Para poder no necesitar sobreescribir en cada plan de precios, podemos proporcionar un valor por defecto de tal forma que si no sobreescribimos el límite de uso en un plan, se va a considerar ese por defecto. ¿Vale? En este caso, el default value, de nuevo, tiene que ser consistente con el tipo de valor que hemos definido arriba. En caso de que el valor sea numérico, es interesante también poner una unidad que debe ir siempre como buena práctica en singular, no en plural, ¿de acuerdo? Y después tenemos el tipo, que aquí sí que es importante porque va a cargar unos atributos u otros en función de si ponemos que el usage limit es non-renewable o renewable. Cuando no es renovable, significa que es un límite fijo, como por ejemplo el número máximo de mascotas, por lo que da igual cuánto tiempo pase, que siempre voy a tener el mismo. Sin embargo, cuando es renovable, aquí yo creo que sí, vamos a considerar en este caso que el número de visitas es renovable, pero como podéis ver aquí tenemos un límite, pero por cada mes. ¿Qué quiere decir? Que siempre que pasemos de mes, ese límite se va a reiniciar. Es decir, si yo llevaba 2 visitas hechas, cuando pase un mes, ese contador va a volver a cero. La diferencia entre no renovable y renovable en lo que es Pricing to YAML es que las no renovables van a tener un atributo trackable, que eso le va a indicar a Space si hay un valor, digamos, que tenga que traquear. Por ejemplo, vamos a considerar aquí el número máximo de mascotas, que es 2. En este caso, sí que va a haber un valor a traquear que es el número de mascotas que tiene un owner, para poder determinar si se ha superado o no el límite. Pero, por ejemplo, si pusiésemos un límite que fuese el tiempo máximo por visita o el número máximo de consultas o de mensajes que se puede mandar en una consulta, en esos casos no sería necesario incluir el trackable a true, simplemente poner el trackable a false. ¿Por qué? Porque en este caso el límite del número máximo de mensajes que se puede mandar dentro de una consultation, por ejemplo, sería fijo para cada una de las consultations. No es un valor, digamos, vinculado al owner en sí. De tal forma que en ese caso el trackable debería ir a false. No obstante, si no os ha quedado esto claro o queréis ver detalles sobre cómo incluir límites de uso renovables, os recomiendo visitar este enlace que va a llevar a la documentación
lo diré. Sí, de Pricing to YAML. Es más, voy a pasar aquí la transición. ¿Vale? Os va a llevar a esta documentación. Déjame que os la cargue por aquí. Aquí está. ¿Vale? En el que podréis ver los detalles sobre los dos valores. Como digo, puede tomar renovable o no renovable y en función del que se elija, pues habrá que utilizar unos atributos u otros, ¿vale? Todo lo tenéis detallado dentro de esta documentación por si os hiciese falta. Volvemos entonces a la presentación. Eso con respecto a los límites de uso. Ah, bueno, se me ha olvidado. Al final, esto de Linked Features es un atributo en el que se tiene que indicar a qué características está vinculado este límite de uso. Es decir, a qué características va a afectar a su acceso este límite de uso. ¿De acuerdo? Con respecto a los planes, la sintaxis aquí es bastante más sencilla. Tenemos otro bloque genérico, plans, en el que vamos a poner los nombres de los planes de precios. Normalmente a mí me gusta ponerlos en mayúsculas, pero no es obligatorio. Ahí podéis hacer como queráis, seguir el camel case o ponerlos completamente en mayúsculas. Y dentro de cada plan se van a aparecer los siguientes atributos. La descripción, el precio del plan, que normalmente va a ser por mes, la unidad, en este caso por usuario y mes. Este es simplemente en un ejemplo. Por cierto, aquí hay una rata, esto tendría que ser por clínica y mes, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, la idea es que yo creo que se pilla. Y después, los dos módulos de features y de usage limits, que sirve para sobreescribir los default values que habíamos puesto arriba. Por ejemplo, si para el half calendar, la feature half calendar, yo quiero que en el plan basic esté a false, siempre sin importar el default value, yo simplemente voy a entrar aquí en el bloque de features, voy a meter half calendars y le voy a asignar un valor de falso. Por ejemplo, en el plan gold se lo voy a asignar a true. Ahora, si os fijáis, en los límites de uso he dejado en el plan básico un null y en el plan gold sí que le he puesto un valor. ¿Qué hace esto? Al dejar los límites de uso a null, todos para este plan se van a cargar con el valor por defecto, que en este caso son 2. Acordaros que lo pusimos antes y no podéis rebobinar el vídeo. Pero en el caso del plan Gold necesito extender el límite de uso de las mascotas para que me permita hasta 4. Entonces simplemente pongo el nombre del límite de uso y lo sobreescribo con el valor 4. ¿Vale? Yo creo que los planes ahí quedan bastante claros. Y ahora pasamos a la parte de las restricciones, que a lo mejor son las más tricky. ¿Os acordáis que antes habíamos dicho que las features tenían una expresión que definían cómo se tenía que evaluar el acceso a esa característica? ¿De acuerdo? Bueno, pues precisamente para definir estas constraints es donde entra en juego el pricing context y el subscription context. El pricing context va a ser un objeto cuya estructura vamos a ver ahora, pero que contiene el valor de cada feature y de cada límite de uso en la suscripción o en la configuración que ha elegido el usuario, mientras que el contexto de suscripción va a contener el nivel de uso que ha hecho cada usuario de una característica. De nuevo os vuelvo a poner un ejemplo. Si nosotros estamos evaluando el acceso a la característica de mascotas, que además es la que vamos a utilizar como running example, nosotros queremos limitar, por ejemplo, la funcionalidad de añadir una mascota nueva, para que sea consistente con ese límite de uso. Bueno, pues el pricing context va a incluir si la característica pets está incluida o no, que en este caso sí, y su límite de uso, que por ejemplo para usuarios con el plan básico va a ser 2. Mientras que el subscription context va a llevar el conteo para el usuario que hace la petición del número de mascotas concreto que tiene. Por ejemplo, un usuario que tiene una mascota, pues tendrá un consumo de esa feature de mascotas de 1. Pues ese 1 lo traquea el subscription context, mientras que el 2, que es el límite que no podemos superar, lo encontramos en el pricing context. ¿Vale? Eso a nivel conceptual. Si lo aterrizamos, aquí podemos ver ejemplos de cómo se evalúa una característica que tiene límite de uso vinculado y que no. Por ejemplo, una característica booleana como el calendario que no tiene límite de uso vinculado, bastaría con preguntar al pricing context si dentro de las features half calendar está o no incluida. Mientras que, por ejemplo, para evaluar la característica de pets, que es la que determina si se puede, por ejemplo, añadir o no una mascota nueva, o si se puede, sí, añadir o no una mascota nueva, podríamos decir, nos hace falta primero confirmar con el pricing context, de forma similar a como hacíamos con el half calendar, que en efecto se tiene acceso a la característica pets y además que el uso que haya hecho el usuario de
digamos, del límite de uso MaxPets, es decir, que el nivel de uso que se ha hecho de MaxPets, en este caso siempre el subscription context va a compartir el mismo nombre que el límite de uso, tiene que ser menor que el usage limit MaxPets. Entonces comprobamos tanto que la característica está activa como que en efecto se está cumpliendo el límite. ¿Por qué es importante poner esto unido por un AND, con un operador AND? Porque en el caso de que yo decida en un futuro desactivar esa característica para un conjunto de usuarios en concreto, no podemos jugárnosla, podremos decir, a que, por ejemplo, ellos sí que sean consistentes con esta restricción de que tienen menos mascotas que el límite de su plan, pero esto por un error de implementación, me refiero. Pero como la característica está en false, si esto lo eliminásemos, siempre que se respete lo que es el límite, tendría acceso el usuario a la funcionalidad. Por lo que, bueno, para mayor control siempre añadimos esta parte de arriba. ¿De acuerdo? No obstante, para lo que es aterrizarlo en vuestro proyecto, yo os recomendaría que dentro de src main bla 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 pet clinic metáis dentro de la carpeta configurations un directorio que se llame pricings que incluya el archivo pricing to YAML que vayáis a definir. ¿De acuerdo? Podéis encontrar una versión base de un pricing sobre la que podéis escribir en este editor. ¿Vale? Vamos a ver esto con más detalle. Si pincháis en este enlace del editor, yo en este caso nuevo lo voy a copiar. Vale, ahí he pasado la diapositiva. Vamos a darle aquí. Perfecto. Si pasamos al navegador, que es lo que vamos a hacer ahora, aquí ya estáis viendo mi navegador, y abrimos la página, ¿de acuerdo? Al abrir este enlace del editor vais a ir a una página como esta. Esto es un editor, una herramienta que hemos desarrollado en la asignatura que os va a permitir dos cosas. En primer lugar, copiar una versión base del pricing de PetClinic. Como veis, está muy simplificada y no incluye muchas de las características que habéis definido vosotros a lo largo de estos primeros sprints, como por ejemplo el hotel de mascotas. ¿Vale? Esas son características que vais a tener que añadir y que controlar vosotros cuando defináis vuestro plan de precio como parte del Customer Agreement. Pero podéis descargar esta versión base del pricing de PetClinic para que, por ejemplo, a la hora de añadir una característica, si es una característica booleana, como por ejemplo el hotel de mascotas, basta con que dupliquéis este bloque, el del bloque de Have Calendar, y que pongáis en este caso, pues, por ejemplo, bookings, ¿vale? El módulo de reservas último que habéis diseñado. Y como veis, aparece en tiempo real aquí en vuestra renderización, por lo que os va a servir para que este editor os lance mensajes de error en caso de que os estéis equivocando con algo en la sintaxis, ¿vale? Porque es lógico que cuando empezáis a utilizarla cometáis ese tipo de errores sintácticos, y a su vez os va a permitir ver el plan de precio que estáis definiendo con esto. Como veis, yo el módulo de bookings, como lo acabo de añadir aquí como una feature nueva dentro del bloque de features y no lo he añadido a ningún plan de precios, se me ha puesto automáticamente con el default value, que es false en todos los planes. Si yo cambio el default value a true, dado que no lo he sobrescrito todavía en ningún plan porque acabo de añadir el bloque, se me pone a true en todos los planes. ¿Vale? Simplemente para que veáis que los cambios se aplican en tiempo real. Por lo que esta es un gran recurso y una buena herramienta para definir vuestros planes de precios. ¿Cómo podéis exportar los pricings una vez que terminéis? Aquí arriba tenéis una opción de export que os permite descargar el YAML asociado con esta versión que estáis editando. Cuidado que esto no guarda la versión en la que habéis estado trabajando, por lo que siempre que vayáis a cerrar la sesión, acordaros de descargar la versión última en la que habéis estado trabajando para incluirla. ¿De acuerdo? Dentro de vuestro proyecto, en este caso pasamos a Visual. Como os enseñaré al final de la presentación, he preparado esta versión o digamos un proyecto de prueba en el que podéis ver un Hello World o una primera aproximación de cómo se integra dentro de PetClinic, o al menos del proyecto base, todo esto de Space. Si veis en la carpeta src main, Java, y aquí con toda la parafernalia del proyecto, en Configuration yo he creado una carpeta Pricing que incluye el pricing en sí de PetClinic. No es que sea importante de cara a la configuración con Space el tenerlo aquí, pero a nosotros, a los profesores, nos va a permitir ver qué cambios habéis realizado cada uno dentro de vuestro repositorio en el plan de precios.
¿de acuerdo? Por lo que os pedimos que siempre tengáis aquí actualizada la última versión de vuestro pricing, además de tenerla también actualizada en Space, ¿de acuerdo? Dejamos entonces el código por ahora y volvemos a la presentación. Bueno, se me olvidó comentar también que aquí tenéis el enlace a lo que es la documentación completa de Pricing to YAML, ¿vale? A toda la sintaxis que os pueda hacer falta a la hora de trabajar con el lenguaje, por lo que si queréis extender los límites de lo que os permite y los que no este lenguaje, pues puede ser interesante que lo chequéis ahí, ¿vale? Aunque sí es cierto que con la versión base que tenéis en el editor, pues puede que sea suficiente. Pasando a la siguiente. Bueno, perdón, se me había olvidado también que para los que seáis más viciosos, en este enlace también vais a poder encontrar varios ejemplos de SaaS comerciales que han sido modelados con Pricing to YAML, ¿vale? Por si os sirve de ejemplo. A partir de aquí ya podemos acelerar un poco más porque simplemente quería que os quedara bastante claro todo el tema de cómo definir vuestro plan de precios, ¿de acuerdo? A partir de aquí, lo que vamos a hacer va a ser, como he comentado antes, ese paso intermedio que veíamos en el diagrama original en la presentación, en el que conectamos nuestro backend con Space para que se creen los contratos de nuestros owners, ¿no? Para poder después operacionalizar el uso de su aplicación, pues es lo que vamos a hacer en este paso. Básicamente, para hacer toda la configuración, como era bastante compleja, os hemos dejado varios archivos ya preparados simplemente para copiar y pegar dentro de vuestra aplicación. Aquí veis dos enlaces a GitHub Gist, que si los abrimos por aquí, dadme un segundo, os va a llevar a una cosa así. ¿Vale? Abrís el enlace y vais a encontraros con algo así, que básicamente son clases enteras que podéis copiar y pegar tal cual dentro de vuestro proyecto. En concreto, las dos que se mencionan en esta diapositiva, tanto el Space Contract Service.java como el Space Owner Contract Initializer.java, tenéis que moverlas a una nueva carpeta Contracts que creéis dentro de vuestra carpeta del backend en PClinic. Os lo enseño dentro del Visual Studio Code. Como digo, este es el proyecto base que yo he estado utilizando. ¿De acuerdo? Y entonces yo lo que he hecho ha sido dentro de esta carpeta, de este directorio chorizo que implica el paquete de Spring en el que estamos trabajando, he creado esta carpeta contract. Y dentro de la carpeta contract simplemente he copiado y pegado las dos cosas las dos clases que os hemos dejado dentro del GitHub Gist. Obviamente esto considera que tenéis ya instalada, como podéis ver aquí, el cliente de Java de Space, ¿vale? Que esto lo hacíamos en la clase 2 y en principio lo tenéis que tener todo hecho desde el último laboratorio que hemos hecho. Simplemente copiáis estas dos clases. ¿Qué hacen? Esta clase del Space Contract Service únicamente añade un método que permite crear de forma sencilla un contrato para un owner, ¿vale? Mientras que el Space Contract Initializer es un script, podríamos decir, por eso implementa la clase Command Line Runner, que se va a lanzar siempre que vosotros inicializáis Spring, ¿vale? O inicializáis, perdón, vuestro PClinic. La idea es mantener, porque como vosotros bien sabréis, nosotros con cada inicio de Spring, estoy yo espeso, con cada inicio de PClinic vamos a lanzar digamos que repopulamos de nuevo la base de datos con todos los owners y lo dejamos con el script de inicialización de SQL por defecto. Entonces, si hemos aplicado algún cambio, como veremos más adelante en los contratos de Space, hay que actualizarlos para que vuelvan también a esa versión base. Y básicamente esto es lo que hace este script. Borra todos los contratos que tengáis en Space y los vuelve a cargar con los contratos por defecto para los owners. De ahí que sea interesante el tener, o que sea importante este método de create contract for owner y después reutilizarlo en este script. ¿De acuerdo? Cosa también importante, en el script en el método de create contract for owner que vais a encontrar dentro del Space Contract Service, se considera que siempre que se crea un contrato para un owner en PClinic, va a ser con la versión 1.0 de vuestro plan de precios. Si al final del sprint, como es lógico, modificáis vuestro plan de precios y lo versionáis a una versión superior, acordaros de modificar este valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si sacáis la versión 1.1.0 de vuestro plan de precios,
esto lo tendréis que modificar a la 1.1.0. Si no, dentro de Space estaréis creando contratos para, o digamos que son compliant con la versión del pricing de pClinic 1.0 que estará desactualizada. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con las transparencias. Una vez que habéis copiado esos dos archivos, nos falta solo hacer un último cambio en el Authorization Service. ¿Para qué? Para asegurarnos que no solo los owners que ya existen tengan contrato en Space, sino que todos los owners nuevos que se puedan crear dentro de pClinic también se les dé de alta un contrato. Para ello nos vamos a ir al authservice.java, que vais a encontrar dentro de la carpeta auth, de nuevo en el módulo del paquete principal. Y ahí tenéis que añadir dentro del authservice un import o digamos una inyección al servicio del Space Contract Service. ¿Vale? Para ello lo hacéis como con cualquier otro servicio siempre que los inyectáis en vuestros servicios habituales. Ponéis el private final al principio y dentro del constructor que tiene que estar etiquetado con AutoWire incluís la carga, digamos, de ese Space Contract Service. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero ahora lo vemos en el archivo tal y como ha quedado. Después de eso, tenéis que bajar a la línea 102 más o menos, creo que debe estar por ahí. Básicamente es en el statement default del switch en el que se crean los usuarios, ¿vale? Del método createUser, para que justo después de terminar de construir el objeto de owner, añadáis esta línea llamando al Space Contract Service para crear un contrato dentro de Space para el owner correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de nuevo en el código. Aquí, como decíamos, nos iríamos, vamos a cerrar todas las pestañas que tenemos aquí, y nos iríamos al módulo de auth. Dentro de auth nos vamos a auth service y, primer paso, incluir aquí el private final del Space Contract Service y añadirlo dentro del AutoWire, como lo podéis ver, está aquí al fondo. ¿Vale? Aquí está al fondo en el constructor y aquí lo tenéis al fondo cargándolo en este atributo que hemos definido arriba. Y dentro del método createUser vais a encontrar este switch. Tenéis que bajar hasta el default y en el default añadir, en este caso a mí me coincide con la línea 102, no sé si vosotros habréis hecho cambios con vuestras modificaciones, pero básicamente justo después de terminar de construir el objeto owner con la clínica correspondiente y con el usuario al que pertenece, tenéis que añadir esta línea para que se cree también el contrato dentro de Space. ¿Vale? Es el único cambio que tenemos que hacer. Volvemos entonces a las diapositivas. Una vez hecho eso, ya tendríamos la configuración base, por así decirlo, del backend lista. Lo único que nos faltaría es conocer, o que eso simplemente os lo damos nosotros como sketch, pero vosotros lo podéis implementar como queráis en vuestro proyecto, cómo vamos a gestionar dentro de Space el hecho de que se cambien los planes de precios. Para eso es importante conocer el concepto de novación. Básicamente, como habréis visto en teoría, un contrato está compuesto, es un documento, digamos, por el cual un usuario o un cliente de una aplicación acepta los términos de uso del servicio y a su vez selecciona una posible suscripción o configuración del plan de precios. Entonces, una novación no deja de ser más que un cambio en ese contrato, bien sea porque se han actualizado los términos de uso y el usuario ha aceptado los nuevos, o por el contrario, porque ha cambiado de suscripción. Entonces, en concreto, nosotros con Space podemos gestionar esas novaciones de contrato que involucran un cambio en la suscripción del usuario. Y es precisamente lo que vamos a configurar ahora. Este diagrama representa un poco la jerarquía que tenemos en pClinic. Los administradores, los clinic owners, esos clinic owners tienen un conjunto de clínicas y a esas clínicas se, digamos, unen distintos veterinarios y owners. Si evaluamos cuál es el papel que cada uno de estos roles hace o realiza en pClinic con respecto al pricing, tendríamos lo siguiente, que el vet no hace absolutamente nada, el administrador del sistema, que en este caso sois vosotros, diseña el plan de precios y después tenemos aquí un poco una dualidad, porque el clinic owner es el que selecciona la suscripción de la clínica, pero el owner es el que sufre esas restricciones. Por lo tanto, si dentro del contexto, como habréis visto en la clase de laboratorio, dentro del contexto de Space, un contrato nos sirve para limitar el uso que hace un usuario de una aplicación, eso significa que en Space nosotros vamos a tener que tener un contrato por owner. Entonces, la forma que tenemos nosotros de que cada vez que el clinic owner decida cambiar la suscripción para una clínica,
modificar todos los contratos de los owners asociados a esa clínica es utilizando un identificador que hay dentro de Space, concretamente dentro de cada contrato, que es el identificador de grupo. Este identificador lo vamos a cargar con el nombre o el identificador de la clínica correspondiente, de tal forma que cada vez que queramos hacer un cambio de una suscripción o que un clinic owner quiera hacer un cambio de una suscripción, vamos a lanzar una novación, recordad, una novación es un cambio, en los contratos de todos los usuarios cuyo group ID coincida con el identificador de la clínica para la que se está haciendo el cambio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve esto en código? Algo tal que así. Nosotros os recomendamos incluir este método de update plan, dado que es una operación que se realiza sobre la clínica dentro del Clinic Service, pero vosotros realmente, dependiendo de cómo estéis enfocando vuestro proyecto, podéis ponerlo donde sea. El hecho es que, lo pongáis donde lo pongáis, vais a tener que hacer estos 3 pasos. En primer lugar, modificar el plan dentro de la base de datos de PClinic, que como sabéis, quiero recordar que estaba dentro del modelo de datos de clínica, el plan actual que estaba seleccionado. Después tendréis que crear un objeto subscription. Este objeto viene del paquete del cliente de Java de Space que habéis instalado, ¿de acuerdo? Creáis un objeto nuevo de subscription para poder, o digamos que represente esa suscripción a la que el usuario quiere cambiar. Recordad, esta versión del pricing tenéis que actualizarla en caso de que versionéis vuestro plan de precios y saquéis versiones posteriores, ¿de acuerdo? La idea es que aquí, por ejemplo, vamos a cambiar al conjunto de planes para que cambie a ese nuevo plan que le hemos puesto a la clínica y, bueno, finalmente terminamos de construir el objeto. Aquí es donde viene la clave. A la hora de utilizar el Space Client para actualizarlo, tenemos que utilizar el método update contract subscription by group ID, ¿vale? Porque vais a ver que hay un método que es update contract subscription sin más. Entonces, con el by group ID nos va a permitir pasar ese grupo, ese identificador de grupo, que en este caso veis que toUpdate corresponde a la clínica, entonces cogemos el identificador de la clínica y le pasamos la nueva suscripción. Y eso aplica todo el cambio en Space. Este método lo tenéis para copiar y pegar también como un gist de GitHub. Lo que pasa es que en este caso no es una clase completa, sino que es únicamente un método para copiar y pegar dentro del servicio que vosotros consideréis. ¿De acuerdo? Repito, esto no deja de ser, igual que todo el material que os estamos dando en la presentación, el caso base, ¿de acuerdo? Después vosotros, cuando queráis incluir add-ons, por ejemplo, dentro de vuestra suscripción, pues esta lógica la tendréis que actualizar para que la nueva suscripción tenga en cuenta también los nuevos planes, o perdón, los add-ons que se han seleccionado digamos, en la pestaña del pricing, ¿de acuerdo? Ya está, yo sé que ha sido un poco largo, pero os prometo que, porque quería dejarlo todo muy claro, pero una vez que tenéis ya todo eso configurado, ya simplemente lo que tenéis que hacer es empezar a añadir feature toggles y utilizar la evaluación dinámica que os permite hacer Space, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la evaluación de Space? Para dar un poco una overview, un contexto. Pues funciona por una evaluación que se llama de tipo optimista. Es decir, originalmente, ahora mismo, ignorad lo que hay en la pantalla, tú lanzas la petición a Space y le preguntas, oye, ¿el usuario con este identificador puede acceder a la característica con este identificador? Y Space te va a decir sí o no. Si solo considerásemos esto, tendríamos un problema para aquellas características que dependen de un límite de uso, como por ejemplo el número de mascotas. ¿Por qué? Imaginaros que yo quiero hacer la petición de añadir una mascota. Yo le pregunto a Space, oye, ¿este usuario puede añadir una mascota? ¿Puede utilizar la característica pets? En caso de que sí que pueda, Space me va a decir, ok, sí, puede hacerlo. Pero una vez que yo cargue esa mascota en la base de datos, tengo que volver a hablar con Space para decirle, oye, Space, ya se ha completado la operación dentro de mi backend, ya tiene este usuario la mascota guardada, aumenta ese traqueo del nivel de consumo de este usuario sobre la característica mascotas en 1, para representar que esa mascota está, de tal forma que si el usuario antes tenía una mascota guardada, ahora pasa a tener 2. Space permite optimizar este proceso para no tener que hacer 2 llamadas y opcionalmente se le puede pasar un parámetro que se llama Expected Consumption en la propia evaluación. Cuando le pasamos ese parámetro Expected Consumption, lo que estamos haciendo es, oye, dime si este usuario puede o no acceder a la característica con este identificador. En caso de que pueda acceder,
Si nosotros le hemos proporcionado expected consumption, lo que va a hacer Space es actualizar el nivel de consumo que tiene guardado para ese usuario y para esa la característica con el valor que nosotros le hayamos pasado como expected consumption. De tal forma que si todo va bien después en nuestro backend, no vamos a tener que volver a comunicarnos con Space. Sí que es cierto que en los casos negativos en los que haya un error en nuestro backend y no consigamos completar la operación, es decir, se haga un rollback de la transacción, ahí sí que tendremos que notificar a Space para decirle, oye, haz tú también rollback y deshaz ese cambio que tú has hecho con el expected consumption. ¿Vale? Es decir, si falla el hecho de añadir mascotas en mi backend, como recordad, o sea, el flujo de trabajo es siempre le pregunto a Space si puedo acceder a la característica, en caso de que pueda acceder a la característica, ya proceso yo en el backend la petición. Pues si esa petición al procesarlo falla, tendría que notificar a Space y decirle, oye, revierte el cambio que has hecho con el expected consumption. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve esto a la hora de utilizarlo en Java, en el backend? Pues tenemos que importar el Space Client, de nuevo como una dependencia más, que tiene que ponerse como un atributo al principio de la clase y cargarlo dentro del constructor. Y dentro de cualquier método que tengamos, como por ejemplo este de crear las mascotas, vamos a, o sea, dependiendo de si la característica es o no solo booleana o si tiene límites de uso, hará falta definir este objeto de expected consumption, que no dejará de ser más allá que un map, que va a tener la clave que identifica la característica y la modificación que vamos a hacer. Por ejemplo, para añadir 1, para eliminar una mascota sería -1. Pero si, por ejemplo, vamos a hacer otro límite que tenga que subir de 2 en 2, pues se puede poner de 2 en 2. ¿De acuerdo? Este objeto expected consumption solo hay que generarlo para aquellas características que vayamos a evaluar que requieran límites de uso, como es, por ejemplo, la característica de mascotas. ¿De acuerdo? Si la característica no está afectada por un límite de uso, no hace falta definir este expected consumption. Vamos a pasar por ahora de esto que hay aquí. Lo voy a contar ahora en 2 minutos. Pero una vez que tenemos esto, podemos llamar al método spaceclient.features.evaluate y a este método le podemos pasar el username del usuario que está realizando la petición, que lo podemos recuperar con este método, el identificador de la característica, ahora nos metemos con su sintaxis, y opcionalmente este expected consumption para hacer lo que hemos dicho de que Space de forma proactiva pues ya registre ese cambio en el tracking de la cuota del usuario. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que es importante esto del Feature ID? No queremos entrar en mucho detalle, ¿vale? Pero pClinic, o sea, digamos que para construir el Feature ID y que todo funcione, que es lo que a vosotros os interesa dentro de Space, tenéis que poner el nombre de vuestro servicio en minúsculas, en este caso pClinic, guión, esto es muy importante, y ya el nombre de la característica o del límite de uso. En el caso de la evaluación, tienes que poner el nombre de la característica, que es PETS, pero en el caso de querer definir el expected consumption, recordad, el subscription context, que al fin y al cabo es lo que se va a actualizar con este expected consumption, eh, comparte nombre con los límites de uso, por lo que en este caso tengo que poner el nombre del servicio, PetClinic, guión es el límite de uso, que en este caso es MaxPets. ¿De acuerdo? Y esta respuesta, me va a devolver una clase con esta estructura. Va a tener cuatro elementos. Eval, que va a ser el booleano con el resultado, true o false. Used, con información sobre cuál es mi uso concreto de los límites de uso, que el uso actual, perdón, de ese usuario en los límites de uso que afectan a esa característica. Por ejemplo, para los mascotas, el pets, el used aquí indicaría el número de mascotas actual que tiene la persona, es decir, el tracking que se está haciendo de ese max pets, ¿de acuerdo? De ese límite de uso max pets. Después el parámetro limit va a tener el límite en sí al que nos estamos acercando y del que no nos podemos pasar. Y error sirve simplemente para depurar en caso de que nos haya saltado algún error en esta evaluación. ¿De acuerdo? Nosotros, para lo que es hacer el feature toggling, únicamente tendríamos que configurar el getEval. Solo tendríamos que consultar, perdón, el parámetro eval. Si es true, podemos continuar. Si es false, simplemente lanzamos una excepción con el que indique que hemos alcanzado el límite de esa característica de mascotas. ¿De acuerdo? En lo que respecta a los a los feature toggles del frontend, pues en este caso, si queremos desactivar con esta característica de ejemplo que estamos teniendo en el Hello World y demás,
digamos, en la capacidad de añadir una mascota, pues nos tenemos que ir hasta el componente, que en este caso es este link, y rodearlo con, no se ve muy bien, pero con este componente feature, ¿vale? En mayúsculas. Este componente feature, de nuevo, va a tener un atributo ID que se popula de forma similar a como lo hacíamos en el backend, con un feature ID que está compuesto por el nombre del servicio digamos, en minúsculas, guión el nombre de la característica que estamos evaluando. Y puede tener dentro de sí, como podéis ver aquí, hasta 4 opciones distintas de componentes. On, default, y aquí en el ejemplo no aparecen, pero también loading y error fallback. ¿Qué hacen estas etiquetas? Van a renderizar lo que tienen dentro en función del resultado de la evaluación de la característica. Por ejemplo, si tenemos acceso a la característica Page en base a la evaluación, pues se va a renderizar el componente que hay dentro de on, en este caso el botón en sí. Sin embargo, si se resuelve a false, es decir, no tenemos acceso a la característica, en este caso vamos a renderizar lo que haya dentro del default, como por ejemplo un mensaje de error diciendo que has alcanzado el límite. Durante el tiempo que se está evaluando esa característica, se va a renderizar lo que haya dentro de las etiquetas de loading. Y en caso de que ocurra algún error, por ejemplo, que hayamos puesto mal el identificador y no se encuentre la característica a evaluar, se va a renderizar lo que pongamos dentro del componente error fallback. No obstante, tenéis en este enlace muchos más ejemplos en la documentación oficial. Como última anotación, aunque esto sí os lo habréis dicho lo diré, en la asignatura, en el laboratorio correspondiente, hemos habilitado un servicio dentro de iTop para poder poner incidentes si en caso de que encontréis algún tipo de bug o problema con Space. ¿De acuerdo? Entonces siempre nos podéis poner en los tickets y yo personalmente de la forma más rápida posible pues trataré de daros soporte para, o en caso de que hayáis encontrado algún bug dentro de Space, lo arreglaré con la mayor brevedad posible, con la idea de que, bueno, de poder lanzar la nueva versión y evitar esos errores, ¿de acuerdo? Y ya está. Más allá de eso, mencionar que en estos materiales finales que hay, aunque en la presentación que vosotros tenéis, aquí aparecerá este vídeo precisamente con el tutorial, podéis encontrar la documentación oficial de Space con toda la información más a bajo nivel y la documentación técnica de este software que os va a permitir pues sacarle el máximo potencial y desde luego yo os recomiendo que le deis una lectura porque os va a permitir también entender de forma mucho más completa todo lo que hemos dado en esta presentación, que al fin y al cabo esta presentación es simplemente un Hello World o una primera toma de contacto con Space para conseguir utilizar la funcionalidad clave, pero desde luego la herramienta tiene mucho más potencial que podéis explotar si consultáis la documentación. Y además también os hemos dejado precisamente este proyecto que yo había cargado antes en mi Visual Studio Code, os lo hemos dejado en este enlace disponible con Space ya integrado para que lo utilicéis como ejemplo, digamos, dentro de vuestros propios proyectos para hacer esa primera toma de contacto en caso de que encontréis algún error. Siempre os podéis comparar con este proyecto. No obstante, la única característica que está aquí controlada y que es que sigue digamos, la tecnología de Pricing Driven Feature Toggling es lo diré. Sí, es la característica de mascotas, la que hemos utilizado como ejemplo durante toda esta presentación o este tutorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si, vamos, os recomiendo hacer precisamente con este botón de añadir mascota la primera prueba, que al fin y al cabo es como la más genérica, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, cuando tengáis ese ejemplo funcionando, ya podéis empezar a controlar el acceso a las distintas características. ¿De acuerdo? E incluso a modificar vuestro plan de precios. Dicho esto, simplemente agradeceros vuestra atención y, por supuesto, si tenéis cualquier duda, nos tenéis a vuestra disposición a los profesores de la asignatura, nos podéis escribir por correo y o bien los profesores de vuestro respectivo laboratorio os resuelven la duda o ellos me redirigirán a mí la consulta correspondiente para que yo os dé soporte. ¿De acuerdo? Dicho esto, nada, simplemente desearos la mejor de las suertes con este sprint y nada, y muchísimo ánimo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.